Muy buenos días. Hoy nos corresponde hablar de la persona que recibió el Premio Nobel en Fisiología o Medicina 1914. Un premio que tiene algunas curiosidades. Es curioso, ¿no? Vamos a ver. Robert Barani fue quien recibió este premio, ¿eh? Austríaco, nacido en Viena, Austria, el 22 de abril de 1876, de madre austríaca y padre judío húngaro, y fallecido en Uppsala, Suecia, el 8 de abril de 1936, pocos días antes de cumplir los 60 años. Murió joven. Lo más curioso de la vida de Barani fue que cuando le otorgaron el premio Nobel, me sonríe un poco así porque es tan curioso, le otorgaron el premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1914, como les digo, pero Barani, ¿dónde estaba? No estaba en Austria, estaba en Rusia. ¿Y qué hacía Barani en Rusia? Preso. Preso en un campo de concentración. ¿Por qué? Porque él era cirujano, cuando empezó la Primera Guerra Mundial, él era cirujano del ejército austríaco. Muy rápidamente fue tomado prisionero en una incursión rusa, entonces lo llevaron a un campo de prisioneros. Y Barani, por tanto, recibió, o sea, fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina mientras estaba prisionero en un campo ruso en la Primera Guerra Mundial. No era Stalin, ¿eh? Fue mucho antes de Stalin. En 1916, por el esfuerzo conjunto de Suecia, Noruega, Holanda y Dinamarca, y a través de la Cruz Roja Internacional que hablaron con Rusia, pues entonces Rusia accedió a liberarlo. Él no ha hecho nada en la guerra, era cirujano, estaba ahí curando heridos, no tiene nada que ver con esto. Bueno, y Rusia dijo, está bien. Entonces él fue a Suecia, porque Suecia había hecho un gran esfuerzo, se estableció en Uppsala, Suecia, y ahí ejerció como profesor de la universidad hasta su fallecimiento, que fue, como decía, muy temprano, con 59 años nada más. Barani realizó todos sus estudios en Viena hasta que se graduó de médico en 1900. Entonces, realizó prácticas de medicina interna, neurología y psiquiatría en Alemania. Otro dato curioso, muy curioso, y voy a comentarlo. A raíz de haberse otorgado el premio Nobel, su coterráneo austríaco y judío como él, o sea, austríaco como él, judío como él, médico como él, Sigmund Freud, famoso Freud, realizó una declaración que llama la atención, una declaración muy curiosa. Dijo, textualmente, voy a leerlo, el otorgamiento del premio Nobel a Barani, a quien me negué a tomar como alumno hace unos años porque parecía ser demasiado anormal, está dura la palabra, ha despertado los pensamientos tristes sobre cómo está desvalido un individuo para ganarse el respeto de la muchedumbre. Qué rara esta declaración. No entiendo bien el sentido de estas palabras, pero estoy claro en algunos aspectos. Freud se negó a aceptar como Barani como alumno, es un hecho que él mismo lo dice. Hizo una valoración superficial del mismo, porque el premio Nobel no lo gana un anormal. Y él dijo que Barani le pareció muy anormal, o sea, pero se equivocó. No sé por qué. En esta declaración lo que me parece es apreciar un cierto grado de envidia, este alumno que me pareció anormal, que yo no lo quise, que yo dije que esto no puede ser alumno mío porque soy muy brillante para tener este anormal, como él mismo dijo, anormal, como alumno. Yo soy muy brillante para eso. De pronto tiene un premio Nobel de Fisiología y Medicina. ¿Y con qué edad lo obtuvo? Con 40 y tantos años. ¿Y yo qué? ¿Y a mí qué me han dado? Nada, nada. Tú has creado una escuela psiquiátrica, pero hasta ahora no te han galardonado con esto, ¿eh? Y entonces él se sintió herido, muy herido, y esta es una declaración de una persona, y me perdonan los admiradores de Freud, una declaración de envidia. A mi criterio, ¿por qué este muchacho obtuvo el premio Nobel de Medicina y Fisiología o Medicina antes que yo? Si él le parece anormal y yo soy un tipo brillante. La envidia, motor de muchas cosas en el mundo, señores. ¿Quién no ha sido víctima de envidia? Bueno, no ha sido víctima de envidia a quien no hay nada que envidiarle. Así que lamenten mucho no haber sido víctimas de envidia y alégrense mucho de haber sido víctimas de muchos envidiosos. Quiere decir que usted tiene algo que algunas personas quisieran tener y no son capaces de conseguir. En 1903 se incorporó a la clínica del oído en el Hospital General de Viena con el profesor Politzer, y ahí se mantuvo por 10 años, 1903 a 1913. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, ya en el 14, se incorporó como buen patriota, se incorporó inmediatamente al ejército austríaco como cirujano civil, no cirujano militar, y fue apresado rápidamente por el ejército ruso. Un poquito después,
Y entonces ahí comienza toda esta odisea que les decía. Estos 10 años pasados en la clínica del oído con Pólitzer le marcaron para algo importante. Y en estos 10 años realizó algunos descubrimientos. Vamos a ir allá. Durante la guerra trabajó en la atención a pacientes con heridas que afectaban el cerebro, considerándosele un pionero en el campo de la neurocirugía. Durante su cautiverio preso en Rusia, trabajó como cirujano en el campo de prisioneros. Estaba preso, pero no estaba ahí en una litera sin hacer nada, estaba trabajando de cirujano en el campo. Y ya sé la pregunta que están haciéndose. ¿Y por qué le dieron el premio Nobel de Fisiología y Medicina? ¿Por qué? Si no me has dicho nada para justificarlo. Desde luego, no le he contado todavía por qué. Cuando comenzó en la clínica del oído con Pólitzer, Barani se dedicó a realizar investigaciones en pacientes con vértigo. Le llamó la atención los vértigos. Entonces los que saben de otorrino, los otorrinos, recordarán, Barani, claro, Barani. Y entonces Barani investigó el vértigo. Describió la maniobra de Barani para distinguir clínicamente el vértigo central del periférico, que ya lo he utilizado muchas veces. Muy fácil distinguir un vértigo central de un periférico con la maniobra de Barani. Una vez que empezó esto, él estaba irrigando el conducto auditivo externo de un paciente con un líquido frío para aliviar el vértigo que sufría el paciente. El paciente tenía un vértigo y él dijo, líquido frío, y vamos a irradiar aquí, irrigar el conducto auditivo externo para cambiar la temperatura y mejorar el vértigo. Y entonces el vértigo empeoró y el paciente presentó más vértigo y nistagmo. Y él dijo, ¿cómo es esto? Vamos a hacer un experimento a la inversa, vamos a calentar fluido y vamos a volverlo a irrigar, pero ahora con fluido caliente. Aparecieron los síntomas otra vez, los mismos síntomas, pero ¿qué pasó? La dirección del nistagmo cambió. Ya no era para un lado, ahora era para el lado opuesto. Y entonces planteó una hipótesis. La hipótesis era que la endolinfa se contrae cuando se enfría y se dilata cuando se calienta. Y esto hace que el impulso que está enviando esa endolinfa hacia el sistema nervioso central, específicamente hasta los núcleos del bulbo raquídeo y del bulbo raquídeo hacia el cerebelo, pues se modifica según la endolinfa, según los conductos endolinfáticos, se dilaten o se contraigan. Y esto hace que el vértigo, el nistagmo, cambie de dirección y causa vértigo, porque hay una diferencia entre lo que envía el impulso que envía un oído y el que envía a otro oído. Esto fue la primera conclusión que llegó. Y llegó a otra conclusión. Los movimientos de endolinfa son la causa de las señales del órgano vestibular. El vestíbulo envía señales de acuerdo con los movimientos de endolinfa. Hasta ese momento nadie había dicho esto ni nadie se había dado cuenta. Los que saben un poco de oído interno saben de lo que estoy hablando. La endolinfa, los canales semicirculares tienen un endolinfa, un líquido dentro, y ellos están situados en 3 posiciones diferentes. Y en justicia, pues debo hacer algunas aclaraciones a nuestros seguidores que no son médicos. Primera aclaración, vértigo. ¿Qué es vértigo? Sensación anormal de movimiento que nos hace sentir como dando vueltas. Puede ser que experimentemos que nuestro cuerpo es el que da vueltas, el que gira, es el llamado vértigo subjetivo, porque el sujeto siente que él da vueltas, él no está dando vueltas, está aquí tranquilito. O puede ser que sintamos que todo lo que nos rodea es lo que está dando vueltas, es el llamado vértigo objetivo. Los objetos dan vueltas y yo estoy aquí. Todo lo que tengo alrededor de mí da vueltas alrededor de mí. O yo doy vueltas alrededor de todo lo que está cerca de mí. Vértigo subjetivo, cuando la persona siente que es el sujeto él mismo el que está dando vueltas. Vértigo objetivo, cuando esa persona siente que son los objetos que lo rodean los que están dando vueltas. El mareo o mal de mar es un vértigo causado por movimiento. Hay que distinguirlo de otros vértigos. O sea, el mareo es el vértigo que causa el movimiento. Lo demás no es mareo, es vértigo. Mareo o mal de mar, así como se llama. Nistagmo. ¿Qué es el nistagmo? Movimientos anormales de los ojos, en los que los globos oculares presentan movimientos de desplazamiento en vez de estar quietos en la dirección en que miramos. Miramos hacia la izquierda, extrema izquierda, y entonces el ojo debe estar fijo, extrema izquierda. Pero el nistagmo, cuando hay un nistagmo, el ojo no queda fijo, se mueve lentamente, después vira la posición, se mueve lentamente, vira la posición. Aunque a veces tienen movimientos más rápidos, los dos movimientos son rápidos, pero muchas veces son, como debe ser, primero lento, porque es algo que no se consigue mantener el ojo mirando donde tiene que mirar, y entonces rectifica rápidamente cuando el impulso llega al sistema nervioso. Ese es el nistagmo. Se puede hacer en una dirección o puede hacerse en otra dirección. Y de acuerdo con la dirección del nistagmo, bueno, pues depende de las enfermedades que lo pueden producir. El movimiento, el nistagmo, el movimiento del ojo puede ser horizontal cuando es así, puede ser vertical cuando es así, o puede ser circular o giratorio cuando hace esto.
el movimiento es primero en una dirección y después en la opuesta, para regresar al sitio de inicio, como les decía. Estamos mirando a mirada extrema hacia un lado, ¿eh? Y entonces el ojo se va desplazando hacia acá, y vuelve allá. Se va desplazando hacia acá, primero hacia un lado y después hacia el otro. El nistagmo puede estar ocasionado por lesiones del sistema nervioso central, es llamado nistagmo central, o puede estar causado por lesiones del oído interno o las vías nerviosas, es llamado nistagmo periférico. Y el oído interno está formado por dos sistemas, cada uno con sus propios órganos. El sistema auditivo para oír lo que estamos, ¿me están oyendo? No, pues por su sistema auditivo, por la parte auditiva, por el sistema de recepción de sonidos, que es una cadena de huesos, aire primero, cadena de huesos después endolinfa que está allá en el caracol, eso transmite impulsos nerviosos. Bien, esa es la parte auditiva, que no es la que Varani investigó de esta manera. Y el oído tiene un sistema de posición, el GPS posicional físico, que nos dice la orientación de la cabeza. La cabeza está mirando de frente, la cabeza está hacia un lado, pueden ustedes inclinar la cabeza a un lado ahora y van a sentir un pesito ligero en el oído. Pueden inclinar hacia el otro lado y van a sentir al revés. Hay una cierta diferencia, sentimos como un pequeño peso, eso es porque los conductos semicirculares tratan de mantener la posición inicial, pero no lo hacen porque está moviendo la cabeza. Y entonces esa modificación mueve la endolinfa, el líquido que está dentro de los conductos, y esa endolinfa cuando se mueve transmite un impulso nervioso hacia el sistema nervioso y dice la cabeza está recta mirando al frente, la cabeza giró a la derecha, la cabeza giró hacia la izquierda, el sujeto bajó la cabeza, se le elevó la cabeza, etc. Y así conocemos la posición de nuestra cabeza constantemente. Información está llegando subconsciente al sistema nervioso. Cierren los ojos y cambien la posición de la cabeza. Y se van a dar cuenta dónde está su cabeza fácilmente gracias a este sistema, el sistema vestibular que Varani investigó. Bueno, Varani, después que investigó todo esto, va a llegar a la conclusión de que existen una serie de alteraciones dependientes del sistema vestibular. Y va a llegar a la conclusión también de que los mecanismos que permiten conocer la posición de la cabeza en el espacio y orientar esta posición están situados en el sistema vestibular. Antes de Varani no se conocía esto. Bien, los estudios de Varani abrieron el camino para la cirugía de la porción vestibular del oído interno y para solucionar afecciones de esta vía. Si tenemos una enfermedad que tiene relación con el oído interno y da un vértigo, pues tenemos algunas vías quirúrgicas. Eso es lo que se fue. El estudio de Varani abrió esta posibilidad, ¿no? Y no todas las enfermedades que producen vértigo pueden tratarse por esta vía quirúrgica, pero algunas sí. Además, Varani describió diferentes síntomas clínicos relacionados con las alteraciones del equilibrio. Veamos una maniobra muy importante que tiene el nombre de Varani, maniobra de Varani, y que yo lo he utilizado algunas veces en pacientes con vértigo y que los otorrinos lo utilizan con mucha frecuencia cuando les llega un paciente con vértigo. El paciente se sienta frente al examinador, extiende los brazos con los dedos índices extendidos. El examinador está sentado al frente en la misma posición. Con los dedos índices ahí, estoy casi tocando el dedo índice ahí, tengo un dedo índice metido para acá. Bueno. El examinador está sentado al frente en la misma posición, con los índices extendidos también, muy cerca del paciente, los dedos del examinador y del paciente, pero no se pueden tocar, están ahí pegaditos. El paciente cierra los ojos. Si los brazos del paciente se mantienen en la misma posición, la prueba de Varani es negativa. O sea, el paciente mantiene el brazo ahí casi tocando el dedo del examinador, pero no se tocan y no se mueve para un lado ni para otro, esa prueba es negativa, no hay problema ninguno. Si se desplazan en dirección al oído afectado, o sea, el paciente se queja del oído derecho y entonces el brazo se gira hacia el oído derecho, es una lesión periférica. Si se desplazan en dirección opuesta al oído afectado, la lesión es central. Una maniobra tan fácil que lo único que usted necesita son dos sillas y nada más. Sentar al paciente frente a usted, extender los dedos, estar casi tocándose la punta de los dedos, pero no tocándose, y entonces observar qué hace el paciente con los brazos. Hacia acá, hacia acá. Y entonces dice, bueno, ¿cuál es el oído afectado? El derecho o el izquierdo. ¿Cuál es el oído que tiene síntomas, que tiene manifestaciones? El derecho o el izquierdo. Giró los brazos hacia el derecho, o sea, los desplazó hacia el derecho, es una lesión periférica. La causa del vértigo está aquí, en el oído. Lo desplazó hacia el lado opuesto. La lesión es neurológica, central, no tiene nada que ver con el oído. Puede ser cerebelosa, puede ser de la vía vestibular ya hacia el cerebelo, puede ser de los núcleos vestibulares, pero no tiene nada que ver con el oído. Y esta maniobra tan simple la describió Varani. Como ustedes ven, los estudios de Varani nos hicieron comprender los mecanismos que permiten mantener el equilibrio y nos permiten también orientarnos
en el tratamiento de las lesiones que pueden alterar. La maniobra de Varani nos permite muy rápidamente y muy fácilmente ubicarnos si la lesión que está causando vértigo está en el oído interno o está a nivel central, a nivel del sistema nervioso central. La fisiología del oído interno, la localización de lesiones que envuelven el equilibrio, el estudio de los vértigos, se benefician. Aún hoy, 2024, 110 años después que le otorgaran el premio Nobel a Varani, todo lo que investigó Varani tiene vigencia. ¿Qué dice eso? Que el otorgamiento del premio Nobel de Fisiología o Medicina a este prisionero de guerra, que le pareció demasiado anormal al psiquiatra Sigmund Freud, le fue bien otorgado. Se lo merecía, se lo merece y se lo merecerá. ¿Es interesante o no es interesante? Es interesante. ¿Y Freud qué? Ahí está, seguimos hablando de Freud, fue un personaje importantísimo, desarrolló la psiquiatría, pero Varani llegó al premio Nobel de Fisiología y Medicina antes que Freud, que lo consideró anormal y se negó a aceptarlo como alumno. Bueno, mis amigos, hasta el próximo programa. Muchas gracias por haber estado con nosotros hasta aquí. Hasta entonces.